Gracias por venir. Entonces, pues, primero agradecer a todos, a los amigos, gente que conocéis del mundo empresarial, a las emprendedores y empresas que están aquí en CEI, a José Luis Pano, de Noticias Huesca, de Ronda Huesca y de Heraldo, que haya venido un poco pues, a informarnos, ¿no? Yo un poco voy a hablar de mi libro, así me gustaría. Primero que sepáis que cuando alguien escribe un libro o algo, yo aquí soy el personaje, no soy Daniel. Yo creo que, no sé si me conocéis, soy un poco teatrero. Ayer presentamos El Camino del Destino de San Ramón, que lo hacemos el 6 con montañeros. Queremos hacer una ruta del Camino de Santiago desde Berbegal hasta Toulouse, ¿no? Y yo, si me conocéis con los chiquitillos que hago senderismo infantil, pues hago continuamente teatro con ellos. Es la única forma de reírnos un poco. Entonces, cuando estoy aquí, el tema de decir, pues voy a escribir un libro, pues todos negocios que hago talleres, que me atrevo, pero como le ocurre a la mayoría de emprendedores que están aquí en el CEI, ¿no? que si ellos tienen que arriesgarse, pues yo me tengo que arriesgar, ¿no? Y es la forma, yo creo, que aprender, ¿no? Y gracias que esté José Antonio de Miguel, que es un gurú en el tema de Lean Start. Yo aprendo aquí de una charla hace unos meses, cuando la viste en... No sé, ¿por qué? Sí. Semana, no sé, Pues un poco, ya le explicaré un poco brevemente el libro para que veáis un poco el tema y luego he preparado ahí unos agapes y el tema es que conversemos un poco y nos conozcamos, ¿no? El tema del título, el oficio de emprender, 5 herramientas básicas. Yo el tema creo es que cada vez, llevo 20 años en el tema de emprender y 25 en el mundo de la empresa. Creo que el tema de emprender tiene que ser más bien un oficio. Y el oficio en que el emprendedor se sienta cada vez más con capacidad para hacerlo, ¿no? Y que se pueda ver de una forma más bien pragmática si tienes oficio o no lo tienes. Y volver de nuevo a que el poder del tema del emprendimiento lo tengan los emprendedores y no las instituciones. Y que sean ellas, estamos en un mundo globalizado y participativo y yo creo que tenemos que aprender un poco de que entre todos podamos trabajar este concepto, ¿no? La primera parte que trabajo es la del emprendedor. Y cuando hablo del emprendedor, pues explico un poco el caso de mis tíos, de mi abuelo, explico la parte de cómo ellos, de 7 hermanos, 6 fueron emprendedores, pero porque sus padres les cogió la guerra, explico un poco la historia de cómo se tuvieron que adaptar y sea como sea, sin quejarse y hacer negocios y seguir. Y todos mis primos que tienen negocios, el 100% de los hijos de mis tíos emprendedores son emprendedores también y no se quejan. Entonces ahí un poco la idea, creo que tiene que ser un oficio que se tiene que enseñar y de las instituciones, si acaso tenemos un poco que apoyar a que la gente hagamos el oficio un poco mejor, ¿no? Emprender es un oficio, es un arte. Ahora hay 2 películas, la de Joy, no sé si la habéis visto, que es una chica que inventó la fregona, y la de Steve Jobs. Steve Jobs todos los conocemos, a mí me gusta Steve Jobs, ahí fue al peluquero a ver si podía cortar la gafa y dijo que no, pero Steve Jobs es un tema visionario, pero la mayoría de emprendedores no son visionarios, tienen que pagar las facturas, ¿no? Entonces, ese concepto, yo creo que emprender tenemos que volver un poco al arte, al oficio de emprender. Y en la página 10, espera, no sé si el que tengo yo, en la página... Sí, están cambiando así. En la página 13, cuando hablo de cuándo emprender, yo uno de los elementos, y aquí sí que están las metodologías que hemos intentado trabajar los últimos años, no hay que emprender hasta que sepamos que creamos valor, que la empresa es viable y que sabemos tener clientes. Y yo creo que emprender antes es un gran error. Es un gran error, aunque tengas muchas ganas, aunque estés en el paro. Y yo creo que ahí, igual que antes en los oficios no te dejaban que ingresaras en el gremio hasta que estuvieras más el oficio, yo creo que ahí habría que tener más claro si somos capaces de emprender o no, y de una forma más sensata y más concreta, ¿no? El apartado, para mí la empresa, yo que estudié con los jesuitas, para mí la empresa es un instrumento de transformación social, bestia. Y yo creo que la empresa está para transformar la realidad. Y como acabo al final del libro, digo que emprender es un oficio que se debe aprender como con otros. Un oficio necesario para nuestro desarrollo como personas y como sociedad. Porque emprender es siempre social y lo social es emprender. La mayoría de empresarios y aquí, crear trabajo y crear
riqueza no se paga con lo que se cobra, es un tema más de transformación social. Y aquí hago en la página 15 hago unos círculos en que yo creo que como 3 elementos que es construir la parte que antes de montar la empresa había que hacer, que es tener claro el valor que damos, el negocio, el entorno, que sería construir el valor que damos a la sociedad. Donde más fallan las empresas es la parte de implementación, y ahí es donde las herramientas que he trabajado más. Yo creo que realmente en el oficio actual, que está en la página 16, donde más están cambiando las cosas son las partes tecnológicas, sería en la parte, como pasa en todos los oficios de transformación. Está habiendo cambios en la parte de producción, en el tema de cómo creamos el valor, cómo organizamos el tema de Internet, la comunicación. Y yo creo que la parte también donde entra todo el tema de las nuevas herramientas que explico es el tema de que los productos tenemos que dejar de ver el concepto de vender, sino yo creo que Steve Jobs o Mercadona, las empresas que triunfan o Zara, es porque transforman la sociedad, porque llegan a darte un valor que ya te tienen un poco un engagement, que te tiene atrapado, ¿no? Yo creo que la parte de descubrir clientes, conseguir clientes y fidelizar a los clientes, y tiene que venir en el elemento de querer transformar la sociedad. Yo creo que hay un concepto de, sí que es cierto, yo cada vez que vemos las noticias económicas en el medio de comunicación, se habla del empresario como alguien que siempre está en el sindicato empresario, y yo cada vez reivindico el papel, por lo que veo los emprendedores, ¿no? De transformar su propia sociedad, su propio elemento, ¿no? Las actitudes del emprendedor. Si metes actitud de emprendedor, verás que hay un montón en Internet. Para mí hay 3 básicas que hoy en día es, o en la vida, la determinación. Eso, nuestro amigo de los jesuitas, vamos a hablar el nombre, no se llama Ignacio Yacuria, pero Ignacio hablaba de discernimiento. Yo creo que sin determinación, hoy en día podemos tener un motivo o tener una excusa, lo queremos hacer. Yo veo que el 100% de los emprendedores que pasan por Facebook, al final por narices tienen que ser emprendedores. Entonces no hay excusa, o tenemos una excusa o tenemos un motivo. Y el segundo elemento que yo veo, hoy en día hay un tema de autoestima, y cuando hablo de esto también hablo como sociedad, como Huesca, como provincia, es que saber que se puede. Evidentemente la autoestima es muy interesante, pero yo creo que en el tema del emprendedor, el saber que se puede hoy en día la autoestima va unido a lo que es un modelo de negocio. Yo creo que hoy en día el saber que hay un oficio que es crear la empresa, y ese modelo de negocio no te lo puedes inventar. Tú no puedes entrar al mercado con algo que el mercado no lo quiere, ¿no? Y para mí, la tercera elemento es un poco la adaptación y coraje, ¿no? Querer que se puede, ¿no? Y yo creo que en ese elemento, pues yo cada vez creo que hay que copiar, yo siempre aquí alguno me dirá que si hace falta se pagan multas, pero hay que querer, que hay que llegar, que hay que tener un coraje, que en la película, si alguna visto la película Joy, si él sale es por el coraje. En algún momento tienes que echar todo y decir, no puedes conmigo, yo salgo, ¿no? Y yo creo que el querer que se puede hoy en día en esta sociedad, que hablamos de tantos problemas a nivel de sociedad, yo creo que se puede, que hay que tener una autoestima y un elemento, ¿no? Las actitudes del emprendedor con B, de crear, yo creo que para mí son 3, que se repiten. La de saber crear valor, y aquí la herramienta de la propuesta de valor nos ayuda mucho a crear valor real, y luego el hacer que la empresa sea viable, el pensar que no hay que meterse pensando que ya saldrán las cosas, no, tiene que salir antes con el elemento de que sea viable. Y por supuesto yo creo que una de las cosas que estamos trabajando es el saber, el lograr clientes, la capacidad, ¿no? Entonces, en estas herramientas que he ido trabajando, la primera herramienta que la tenemos en la página 28 es el lienzo de la propuesta de valor, que es un libro que acaba de salir en marzo de 2015, que además lo revisó José Antonio. Para mí es un libro chapó, imprescindible, vale solo 25 euros o cuánto, o 20 y tantos, o sí. Y para mí es un libro muy bueno, es un libro donde está el tema del cliente, de trabajar, de encajar el cliente, el concepto de la frustración, a nivel de las frustraciones, de crear alegrías. Yo, por ejemplo, cuando hice este libro, me llegaron 10 libros más por cada uno, y para mí eso fue una alegría. Para mí mi gran frustración es que esto al final, la portada la diseñé en un bar y yo no sabía si esto iba a salir de aquí o fuera, ¿no? Entonces, para mí fue una alegría de frustración que alguien dijo, este chaval le vas a hacer esto para que no... Para mí eso fue que no sabía, cuando te mandas esto a imprimir, te dicen que hay un logo, entonces si no sabes de esto, no... Pero cuando lo mandas fuera, para mí fue alguien dijo, oye, que le cuadre, ¿no?
Pero para mí el concepto, la propuesta de valor, para mí este libro es un libro para mí imprescindible, ¿no? La segunda herramienta, aquí, bueno, dentro de la propuesta de valor, en la página 32, os menciono a José Antonio Miguel, que ha trabajado mucho las fases de los trabajos del cliente. Yo cuando lo leí, el tema de desmenuzar al cliente, cada cosa que damos valor, desmenuzarlo, eso además ha escrito un libro que es Lean Startup, ¿cómo se llama? España Lean Startup, que es un libro que lo hacen de forma gratuita y te lo puedes descargar, que yo creo que es un poco el oficio de crear valor a unos niveles, yo creo que importantes, ¿no? La segunda herramienta que le ha trabajado ya hace 3 o 4 años, del año 2010, para mí es el lienzo de modelo de negocio. El lienzo de modelo de negocio para mí supuso el gran cambio de que se viera todo en una servilleta, de tener claro, de que no haya excusa, de que todo el mundo hablamos en la película. Yo creo que a nivel de sociedad, a nivel de cuando hablamos de modelos de sociedad, debería todo el mundo tenerlo claro. O sea, hoy en día, yo recuerdo cuando vine aquí a trabajar los planes estratégicos, ¿no? 15 volúmenes del plan estratégico de Huesca, que debe estar todavía en Huesca, ¿no? Se tiene que estar en el modelo de negocio de qué hace la empresa, tiene que estar en una página y todo el mundo lo tiene que entender, ¿no? Ese libro también va a dar unos 20 euros y en ese libro lo más importante, como también dice José Antonio, no es el lienzo del modelo de negocio, sino el concepto de las estrategias y el concepto de entorno, que yo creo que es muy bueno en el libro, ¿no? Que esos dos libros para mí creo que cualquier interesado es imprescindible, ¿no? La tercera herramienta sería la de... La tercera herramienta está en la página 63, y para mí sería el concepto de lograr clientes. Y para mí el concepto del CRM, el tema de todos los americanos, el tema del CRM, de tener claro de nos conocen, nos consideran, nos compran, fidelizamos, ese elemento yo creo que sí que es cierto. Una de las cosas que tenemos más claro aquí es nos tenemos que americanizar, o por objetivos. Yo el otro día estuve en una empresa de lanzadera ahí en Valencia, que es un vivero de Joan Royce, pues veía que la gente está muy enfocados en los objetivos. Hay que estar enfocados en los objetivos, en los negocios, porque al final tiene que haber métrica. Y yo creo que en ese tema hay que enfocarse y si no funciona una estrategia, trabajar otra. Y yo no sé, y además eso lo tiene que saber hacer el emprendedor, eso no se subcontrata, ¿no? Ninguna empresa de marketing nos va a ayudar a hacer este elemento, ¿no? La herramienta 4, que es el marketing online, y donde yo he dado un montón de talleres con el Facebook, en parte basados en Caminos de Barbastro o otras cosas que yo me he dedicado, pues yo creo que el marketing online, y iba a dar un taller la semana que viene y lo estoy retrasando porque me he dado cuenta que cada vez el marketing online se parece más a la bolsa. Son temas financieros de métricas. Ya no importa lo que pongas, sino ver cómo te encaja, ver lo que se llama el marketing inbound, o sea, técnicas, pero son más técnicas de métrica, de ingeniería, que ya de marketing. Y eso yo creo que va a tener que cambiar, porque realmente ves que los que sí que hacen publicidad es como el AdWords, la gente hace mucha publicidad, pero sí te sirve. Pero entonces hay que ocurrir que estamos pillados con 4 o 5 empresas, Google, Amazon, y entonces ahí sí que yo veo que cada vez es más difícil, pero sí que es lo que es el marketing online, lo que nos ha enseñado sobre todo Facebook, lo que nos ha enseñado todas estas herramientas que han permitido utilizar herramientas que antes solo utilizaban las grandes empresas, es el poder definir el cliente, el poder pagar 5 euros y ver si llega o no llega, la métrica, el decir, oye, que esto no funciona, el momento, ¿no? Entonces, en estos canales nuevos que aparecen y aparecerán, yo mi sensación en los últimos 2 meses es que se parece más a la bolsa y eso no es bueno, que tengamos... Se ha visto la película Apuesta, ¿no? La gente seguía haciéndolo sin saber muy bien por qué, ¿no? Y funcionaba. Yo creo que las redes sociales, Facebook, Google, pues bueno, al final dependes más de las métricas para vender y todavía funciona, pero eso tampoco va a tener que funcionar mucho tiempo, ¿no? Están saliendo algunas redes sociales chinas que salen a la vista de este mes. Yo creo que va a ir, en los próximos meses va a haber un cambio. Lo veo porque a mí también no le funciona nada y si no le funciona a mí, no le funcionará a casi nadie, ¿no? La quinta herramienta que quiero trabajar es la de gestionar en la nube. La de gestionar en la nube, evidentemente, el Google Apps, todo el tema de va a estar todo en la nube, que es decir, que vamos a trabajar con las nuevas tecnologías, eso ya es un hecho.
Y en la última página tenemos una empresa Novatres Interactiva que nos dio un curso, y lo vamos a dar el día 14 con las esclavas de la mujer, que es el del Trello. Herramientas de tema colaborativo, de gestionar a nivel colaborativo. Yo creo que realmente hace 3 meses yo, para haber hecho una charla aquí en Hualca, y dijo que de aquí a 10 años en Estados Unidos el 75% de la gente serán freelance, esos son autónomos. Vamos a estar en un mundo de freelance donde hace falta herramientas colaborativas para todo. Y yo creo que ahí si de nada sirve tener una herramienta si no tenemos el espíritu para manejarla, ¿no? Y personalmente, en un mundo que creo que estamos, ahí va a haber un cambio, hay muchas herramientas que los viveros de empresas nuevos ves que la gente joven está utilizando y aquí mismo la gente lo utiliza, que creo que el futuro va por ahí, no va tanto, y de cara a Huesca, el futuro, yo creo que podemos tener el futuro. Y cuando Silicon Valley se crea en 1939, todo el mundo trabajaba en la zona del oeste, y esto estaba en la ciudad de Berkeley, ¿no? Y la de Stanford. Y un profesor, uno se llaman Hewlett y Packard, supongo que sonará un poco, ¿no? Y dije, ¿por qué no os quedáis aquí, no? Claro, y montaron Hewlett Packard en el año 1939, ¿no? Y yo creo que hoy en día la tecnología, el talento, todos son ya commodities. O sea, hoy es cuestión de lanzarte y de trabajar cosas que sean posibles, ¿no? Y el elemento aquí de Ibero, y yo creo que lo que va a hacer en los próximos tiempos, y a veces coincidiendo con otra gente lanzaderas, tenemos que cuidar a nuestros emprendedores, a nuestra sociedad. Tenemos que la gente se quede en el Ibero porque quiera estar, no porque les haga más barato estar en casa. Y yo creo que como sociedad el futuro está en, no es un tema de dinero, sino un tema de capacidades para trabajar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, yo no os quiero entretener más. Si a alguno le falta el libro, aquí os lo doy, y afuera he preparado un aperitivo para que podáis venir. Y pues muchas gracias por haber venido.